Entonces, el tema del día de hoy son los relatos de orígenes, ¿no? Relatos. Ya con esa palabrita yo ya me imagino, ¿no es cierto? Relatos. Vamos a hablar, vamos a leer, vamos a analizar. Entonces, vamos a empezar. Un segundito. Ya, ahora sí. Mire, este tema es bastante interesante. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la clase? Comprender los mitos, analizar su estructura y función. Mitos y leyendas, ¿no? Ya vamos a ver cuál es la diferencia también entre un mito y una leyenda. Ya, miren, empezamos con esto. Tema de la mitología clásica, ¿ya? Mitología clásica. Y cuando yo me refiero a mitología clásica, me refiero a estos personajes que se han de haber escuchado alguna vez. O incluso esto lo vemos en películas, lo vemos en, no sé, en videos cortos, ya en la historia. Entonces, miren, aquí tenemos lo siguiente. Ya, ajá. Entonces, por ejemplo, tenemos los siguientes personajes. Miren, tenemos aquí a Hera, tenemos a Demeter, Estía, Zeus, Poseidón. Entonces, miren, estos son personajes de la mitología griega. ¿Listo? Entonces, son personajes de la mitología griega. ¿Quién nos puede ayudar leyendo esta partecita, ya? El cuadrito azul. A partir de eso vamos a hablar. ¿Voluntario? A ver, licenciado, Ya, yo. por favor. Los griegos creían muchos dioses, a ver, perdón, los griegos creían en muchos dioses, es decir, eran politeístas. Sus divinidades eran seres sobrenaturales con poderes especiales que encarnaban las distintas fuerzas de la naturaleza. Tenían formas y rasgos de los humanos y mismos defectos, virtudes, pero eran seres inmortales. Ya, entonces miren, ahí estamos viendo un poquito de la mitología griega, ya, de la mitología griega. Entonces, ¿qué nos dice? Eran dioses, ¿no es cierto? Todos los que estamos viendo eran dioses de distintas, tenían distintas funciones, ¿no? Por ejemplo, aquí está Ero o Juno era el dios de la familia. Aquí Demeter era el dios de la agricultura. Hestia era la diosa del hogar, ¿no es cierto? Zeus, esto es muy conocido, el famoso Zeus. O Júpiter, ¿no? Era dios de los rayos. Poseidón, el rey del mar, ¿ya? Miren, por ahí tenemos a Hades o Plutón, el rey dios de los muertos, ¿ya? Y así tenemos una infinidad de deidades, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Los griegos eran politeístas, ¿no? Creían en muchos dioses, ¿no? Politeístas. Sus divinidades eran sobrenaturales, ¿no? Eran sobrenaturales. Porque, claro, recordemos que estos personajes tenían poderes sobrenaturales. Ya, todos ellos tenían poderes sobrenaturales. ¿Qué más? Encarnaban las distintas fuerzas de la naturaleza. Ya, cada uno representaba una fuerza de la naturaleza. Por ejemplo, Poseidón, ¿no es cierto? Poseidón, el mar, ¿no es cierto? Y tenían formas y rasgos humanos, ¿no? Tenían formas y rasgos humanos, defectos y virtudes, ¿ya? Ahora sí, cuéntenme ustedes un poquito antes de empezar, ¿ya? ¿Han escuchado sobre la mitología griega? ¿Alguien que nos pueda contar algo sobre la mitología griega o a su vez algún relato que se acuerde usted de la mitología griega, de cualquiera de estos personajes, por ejemplo? Era Júpiter, de pronto, que es uno de los más conocidos, Poseidón. ¿Esto dónde lo vemos? Hay muchos libros, ¿no? Hay muchos libros sobre esto, incluso hay películas ahora, ¿ya? Hay películas, no sé si alguien ha leído o ha visto alguna película o no sé, en Facebook incluso sale como cápsulas ahora, alguna información sobre alguno de estos seres que nos pueda contar un poquito de información, sea sobre alguno de estos personajes o a su vez alguna historia o mito que haya escuchado sobre estos personajes. ¿Algún voluntario, alguien que así un Eh, poquito de información nada más, un poquito? Eso también debería ser el mito o el relato que dice sobre Hércules, que era dios que era hijo de Zeus y que era mitad dios, y que para subir al trono, o sea, al reino, tenía que hacer que los 12 trabajos, creo que era, algo así. Ajá. Bien, Ajá. excelente. Sí, por ejemplo, ahí tenemos Hércules, ¿no es cierto? Es parte de la mitología, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba con Hércules? ¿Cuál era su característica? La fuerza. La fuerza, exacto, ¿no es cierto? Entonces ahí hablamos de los dioses de fuerza. Recuerden que dicen que estos dioses representan fenómenos naturales, ¿no? O características, como por ejemplo la fuerza. ¿Qué más? ¿Alguien más que se acuerde? De esto hay un montón, podemos hablar un montón de esto. Pero bien, Hércules es uno. ¿Qué más?
Como les digo, esto se puede ver en libros o incluso en películas también. Dice, hay un juego en especial que se llama God of War, que se trata a sí mismo de toda la mitología griega. ¿Ya? O sea, ahí sale lo que serían los dioses griegos, ¿no? Como ¿Ya? Zeus, Hades, Poseidón, Helios, Hermes. Y también sale un poco de la historia de los titanes, el padre de Zeus, que es Cronos. Ajá. O sea, y también sale como un ejemplo así. Porque sí dicen que en la mitología griega vive un descendiente de Zeus, que sería el hijo que se llama Kratos. Bien. Ya, Exacto. o sí, otra cuestión, o sea, decían que cuando, bueno, en el juego explican eso, no sé, creo que sí se asemeja a la realidad, que cuando un dios, como decir Zeus o Poseidón moría, se estaba relacionado con su muerte de una destrucción, como decir, si, como decir, Poseidón muere, se hace una inundación profunda, o sea, bastante. Algo relacionado así está. Bien, excelente, sí. Y miren, sí, hoy en día hasta en los videojuegos se aprende, ¿no es cierto? Cierto es, hasta en los videojuegos podemos aprender de mitología en general, ¿no? Pero bueno, ahorita hablando específicamente de mitología griega. Correcto, sí. Súper bien, súper buena la contribución. ¿Alguien más por ahí? Ya vamos a leer un ejemplo ya, pero antes de leer un ejemplo, de pronto alguien más. Y ya se van a ir acordando ustedes mismos ya. De seguro sí han visto muchos, como nos comentaba el compañero, ¿no es cierto? Y es interesante porque en los juegos hoy en día podemos ver ya. Y como se dan cuenta, es lo que me refería con hacerlo más práctico a la clase, no estamos hablando, porque la parte de lengua tiene que desarrollarse en la parte hablada y escrita, ¿no? Ahorita lo vamos a hacer hablado, ¿no? Acosta Amparo, díganos. Dicen sobre Zeus, Ya, que cuéntenos. Zeus era el rey del Olimpo, él engendró muchos dioses, Ujú. se casó con su hermana Hera y salvó a sus hermanos de ser comidos por su propio padre, es bueno lo que algo escucha. Eso, sí, súper bien. Ajá, súper bien. Exacto, y se habla del Olimpo, ¿no es cierto? Todas estas cuestiones. Sergio. Bien, licenciado, vamos también a lo que es la palabra de Dios, también habla de estos personajes también. En Hechos de los Apóstoles dice que cuando Pablo estaba en Atenas, habían bastantes de estos dioses que ya eran conocidos por sus habitantes. ¿Quién sabe? No puede haber sido 100, 200, ¿cuántos años antes de Cristo? ¿Ya? Entonces, dice que estos dioses también fueron desde antes de Cristo y fueron también tomados en cuenta en la palabra de Dios también. Esto es en Atenas, Ujú. con más exactitud. Ujú. Correcto, ya. Muy, súper buena contribución. Miren, también hablamos incluso ya del ámbito religioso. Súper bien. Sí, todas las contribuciones que han hecho, súper bien, ya. Y de eso se trata la clase, ¿no? Al menos en la parte de lengua, que ya es nuestro idioma en sí. Vamos a tratar de hablar, como yo les dije, la clase es más de ustedes que mía. Yo les voy guiando nomás. Pero en sí tenemos que hacer que esto sea un conversatorio, ¿no? Claro, estas clases que son tutorías sirven para justamente desarrollar la parte hablada. Y lógicamente las tareas vamos a desarrollar en cambio la parte escrita, ¿no? Ahí ya no podemos hablar, pero ahí vamos a hacer la parte escrita. Ya, bien. Ahora, miren, ahora vamos a ver justo un ejemplo de un relato, ¿ya? De mitología clásica. Denme un segundito, que esto a veces se demora. Ya, no se olviden, si de pronto me voy un ratito, me esperan, ¿ya? Porque a ratos tengo ahí problemas. Ahorita no quiere pasar. Bueno, no quiere pasar esto. Ya, denme un segundo hasta que pase. Bueno, mientras tanto, les sigo contando. Vamos a ver un pequeño relato sobre, ya me olvidé el nombre ya, la ninfaera. La ninfaera, bueno, el tema es sobre los mitos muchos de los mitos, mucha de la mitología también, una función que tiene la mitología es explicar un acontecimiento, ¿ya? Esa es la función de los mitos, ¿listo? Repito, la función de los mitos también es explicar algún fenómeno natural. Eso también es la función de un mito. Explican un fenómeno natural. Por ejemplo, el tema del eco, ¿ya? Todos sabemos lo que es un eco, ¿no es cierto? Yo digo algo, el sonido choca
¿no es cierto? Choca contra algo y se devuelve, ¿no? Eso es un eco. Entonces, hay un mito relacionado con el eco, ¿ya? Ya lo vamos a ver, denme un segundo que no quiere pasar esto. ¿Ya? Y ya vamos a leer el mito. Mientras tanto, no sé si alguien más quiere hacer una contribución mientras trato de arreglar esto. Si alguien quiere hacer alguna contribución, siga nomás, ¿ya? Abre el micrófono y lo puede hacer. Estamos en mitología griega ahorita, ¿no? Mitología clásica, ¿ya? Como vimos, Zeus, Poseidón, eso lo vemos en películas también, como les decía, y ahora no funciona. Un segundito. Bueno, entonces, el mito que vamos a leer en un segundito, que ya no haya problema, es sobre el eco, ¿no? ¿Por qué se dio el eco? Entonces, les decía que muchos de los mitos sirven para explicar los fenómenos naturales, ¿ya? Eso vamos a ver primero, ¿no? Entonces estamos empezando con la mitología clásica, mitología griega, luego vamos a ir un poquito con mitología precolombina y vamos a terminar con las leyendas, ¿ya? Por eso les decía que esta clase van a hablar más ustedes que yo. Ya, creo que ya. Ya, entonces todo esto nos van a ir contando ustedes mismos. Ya, ahora creo que ya. Bueno, también vamos a ver cuál es la diferencia entre un mito y una leyenda, ¿no? Ahorita lo que estamos viendo, recuerden, son mitos, ¿no? Entonces, bueno, recapitulando un poquito hasta que esto se solucione, un mito entonces nos decía que son relatos, ¿no? Relatos que se basan de pronto en hechos reales, en hechos ficticios de la antigüedad, ¿no? Tienen que ver bastante con temas espirituales, como ya nos comentaban también, tiene que ver con temas espirituales, con temas culturales, y una de las características es la que les estaba comentando, que trata de explicar también fenómenos, ¿no? Lógicamente, por ejemplo, en la antigüedad pasaba algo, una erupción volcánica o algún fenómeno natural y no había una explicación, ¿no? Porque no estaba la ciencia como ahora, ¿no? Entonces, al no haber una explicación aparentemente humana, pues se relacionaba con algún mito, ¿no? Con algún ser, con algún dios. Entonces, eso es lo que sucedía. Ya, ya, ahora sí. Entonces, miren, dice la ninfa Eco y Narciso, ya, esta es la leyenda. Tenemos 3 párrafos, ya. ¿Quién nos quiere ayudar a leer? Vamos, practicando lectura. No va a leer yo porque no tiene sentido. Ya. Amparo, por Yo, favor. profe. Ya, Amparo, Sergio y Yesenia. Primer párrafo, Amparo, por favor. Listo, profe. La ninfa Eco y Narciso. Eco es una de las ninfas del bosque a quien la diosa Hera había castigado impidiéndole hablar. La ninfa solo podía repetir la última palabra que pronunciará su interlocutor. Esto se debió a que Eco cubría a Zeus sus infidelidades hacia Hera, entreteniéndola con elocuentes conversaciones. Muchas gracias. Sergio. Ya, continúo. Dice, Eco se enamoró perdidamente de Narciso, quien era un joven muy hermoso, pero despreciaba el amor de todos. La pobre ninfa no fue excepción y Narciso rechazó su corazón. Entonces, ella ofendida, se encerró en un lugar solitario y allí dejó de comer y de cuidarse. Así se fue consumiendo hasta que desapareció y se desintegró en el aire, quedando solo su voz, que es lo que llamamos eco, porque repetía las últimas palabras de cualquiera. Exacto. ¿Y quién más era? Ya me olvidé. Yo listen, continúa. Ya. Los dioses se molestaron y Némesis, la diosa de la venganza, hizo que Narciso contemplara su propia imagen sin que le importara nada más hasta morir. Dicen que aún en el mar Estigio, él continúa admirándose. ¿Ya? Entonces, miren, ahí tenemos un mito que explica el origen del eco. El eco es un fenómeno natural, ¿no es cierto? Es un fenómeno que, como les digo, se da porque las palabras chocan, ¿no es cierto?, contra un objeto y como que se devuelve, ¿no? Entonces, este mito
esta mitología trata de explicar lo que es un eco, ¿ya? Lógicamente lo relaciona con los seres divinos, ¿no? Ahora, ¿quién me puede decir qué entendió de esto? Son 3 párrafos, ¿no? Pero una idea chiquita, un resumen de esto. ¿Quién nos puede resumir ese texto? En algo chiquito, ¿no? No es volver a leer. Ojo, cuando estamos hablando, estamos ya haciendo un ejercicio de lectura, ¿no? Recuerden que siempre que leemos hay que respetar los signos de puntuación, de paso, ¿no? Entonces, siempre que me encuentro una coma, un punto, hago una pausa pequeña, ¿no es cierto? Ya. Y igual, resumir no es decir lo mismo que está ahí, sino con mis propias palabras, ¿no? Iba a ser solamente una idea, ¿no? Lo que yo entendí con mis propias palabras. Ya, ¿quién nos puede resumir eso? Esa mitología, ese mito. ¿Quién nos podría resumir? ¿Algún voluntario? Con lo que entendió nada más. ¿No hay voluntarios? Entonces voy a escoger un voluntario, ¿ya? A ver, a ver, a ver. Rosa, ayúdenme. Sí, yo justo. Que la diosa les impidió hablar. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Déjame seguir. Que la diosa- Ya, ¿alguien más? Omar. Sea, dice que Ninfa siempre, o sea, se enamoraba de Narciso, pero siempre la rechazaba y por eso se descuidó en todo, pues, o sea, y ya, pues, y se descuida y ya, y se muere. Ya, pero hay una parte más. Verán que está aquí, ¿ya? Entonces verán que igual estamos haciendo ejercicio de comprensión lectora, ¿ya? Que es lo que leímos, asimilarlo y decirlo en mis propias palabras, ¿ya? Algo cortito, cortito, cortito. ¿Qué más? A ver, yo voy a tomar el ejemplo, ¿ya? Entonces, básicamente lo que se podría resumir aquí es lo siguiente, ¿verdad? Usando mis propias palabras, ¿ya? Entonces, lo que nos cuenta es que, a ver, los personajes era Eco y, bueno, Hera y Zeus, ¿no es cierto? Entonces, aquí dice que era infiel, ¿no? Zeus era infiel, ¿no es cierto? Esa es la idea principal. Zeus era infiel, ¿no es cierto? Y los personajes, eso sí, ya no me acuerdo ya. Ninfa. Ya. Y entonces le descubren en la infidelidad, ¿no es cierto? A Zeus le descubren en la infidelidad. Ya. Y el castigo que dan, el castigo que le dan es que la persona que encubría, había una persona que estaba encubriendo la infidelidad de Zeus, ¿verdad? Entonces, el castigo que se le da a la persona por encubridora, el castigo que se le da es que solamente pueda repetir la última palabra. De hecho, va desapareciendo, dice, ¿no es cierto? Hay otras versiones donde se dice que el castigo es que ya no puede hablar, ¿ya? Y solo pueda repetir la última parte de cada palabra, ¿ya? Pero aquí en cambio lo que nos dice es que el castigo fue como que vaya desapareciendo hasta que quedó solamente su voz, ¿ya? Entonces ahí trata de explicar el origen del eco, ¿ya? Entonces, como ya no podía hablar y podía repetir, el castigo era repetir la última frase de cada palabrita, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo digo montaña y solo repito ña, ¿ya? Digo canción y digo on, ¿no es cierto? Eso es el eco, ¿ya? Entonces, ese es el castigo que se le dio por encubrir las infidelidades de Zeus, ¿ya? Así, nada más. ¿Listo? Entonces, utilizando sus propias palabras, ¿cuál es la idea principal? Vamos a hablar de otra mitología clásica antes de pasar ya a la precolombina. Por ejemplo, si yo les hablo, esta sí es muy conocida, muy famosa, ¿ya? Troya, ¿cierto? El famoso caballo de Troya. ¿Quién nos puede contar algo del famoso caballo de Troya? Igual lo que se acuerden nomás, o sea, lo que usted sepa nada más. ¿Qué pasó Lo en que es, Tenía Troya? que ver, Dígame sí, nomás. compañero. Ahora ya no quiere hablar Bien, nadie. bueno, El caballo de Troya tenía que ver con, tenía, Siga, siga.
Dice, Siga, por tengo favor. una duda. Yo creo que deberíamos de alzar la mano y en el chat y que usted ahí que nos dé la palabra al que le vea, porque así no se va a poder. Ya, sí, sí. Sí, vamos alzando la mano. Es que hay momentos que nadie habla. Ya, por eso le dejé así abierto nomás, ¿ya? Entonces ya, Dartan. Dartan. Darlan. Darlan, perdón. Ajá. Caballo de Troya era un artilugio en forma de caballo que fue como estrategia para meter hacer una forma de guerra que entraron todos los soldados adentro y luego salieron así, les cogió de sorpresa. Ese creo que es cierto. Exacto, ya. Eso así de simple, bien. Yesenia, vamos alzando la mano. Y al que quiera participar, alza la manito, ¿ya? Y ahí le damos la palabra. Ya, listen, mira, en cambio, yo eso del caballo de Troya tengo conocido como que era la historia de amor y guerra Ajá, sobre entre Grecia y Troya. ajá. Eso que las figuras principales de esta historia era Helena de Troya y el príncipe París, Aquiles. Eso que la pelea en sí fue por el amor de, bueno, eso incluso yo vi en una película. Ujú. Ya, súper bien. Claro, como les digo, esto también hay en películas, ¿no? Existen películas. Entonces, sí, Caballo de Troya sí, no es una guerra que se da, ¿no es cierto? Pero, y el hecho de pronto lo que más se nos ha quedado es este tema del caballo de Troya. Entonces, que es justamente que le hacen un regalo, ¿no es cierto? Que era una ofrenda como para estar en paz, ¿ya? Eran lógicamente dos bandos, entonces el un bando es como que le dice ya queremos paz y te doy el caballo, ¿no es cierto? Entonces, metieron el caballo a su fortaleza, pero lo que no sabían es que adentro había guerreros, ¿no? Entonces había gente y esperaron hasta la noche y al final salieron y atacaron, ¿no? Y de esa forma pudieron invadir. ¿Listo? Entonces es algo interesante, ¿no? Que, bueno, como les comentaba, hay películas también ahora, ¿ya? Pero es ese tema bastante interesante. ¿Algo más que decir antes de terminar este tema de la mitología griega? ¿Algo más de pronto? Alzarán la mano, ¿ya? ¿No? Y ya ven, es que ahora pregunto y ahora no hay nadie. Y justo cuando uno quiere hablar, ahí hablan todos. Pero bueno, ya vamos poco a poco soltando. Ya, ahora, vamos a entrar a la literatura precolombina ahora. ¿Qué será esto de la literatura precolombina? ¿Qué será? Bueno, ahí les ayudo. La literatura precolombina tiene que ver ya con la región, ¿no? En este caso, la región de Latinoamérica, ¿no? Precolombina, ¿no? Antes de la llegada de Cristóbal Colón. A eso hace referencia, ¿ya? Precolombina, antes de Colón, ¿ya? A eso hace referencia, ¿no? Ahora, ¿por qué? Recuerden que con la llegada de los españoles se da un cambio cultural en el tema de la religión y todo, ¿no? Pero recuerden ustedes que antes de la llegada de Colón a América, teníamos las comunidades, ¿no es cierto? O tribus, por ejemplo, los incas, los mayas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, cada una de estas comunidades o tribus eh, tenían sus propias costumbres, tradiciones y entre ellas su propia literatura, o bueno, sus propios mitos, sus propias creencias. ¿Listo? Entonces, miren, ¿qué nos dice de la literatura precolombina? Por lo general, en los relatos indígenas aparecen los siguientes personajes, ¿no? Lógicamente, se refiere a indígenas porque, como les comento, aquí ya tiene que ver bastante el tema de las comunidades ancestrales, ¿ya? ¿Quién nos ayuda a leer la parte que dice personajes? Dioses, Yo le hice, por favor. son seres superiores que poseen facultades omnipotentes, es decir, que tienen todo el poder. Son los que dieron origen al mundo. Por su condición de dioses son inmortales. Ya, vamos a ir analizando elementos por elementos, ¿no? Ojo, esto ya, la literatura griega, lógicamente, ¿no? O clásica se remonta a Grecia, ¿no? Que lo conocemos, claro que lo conocemos por películas, por libros, ¿ya? Pero esto ya es algo más nuestro, ¿no? Esto ya viene a ser algo más cultural. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice dioses, ¿no es cierto? Nos dice dioses eran seres superiores, igual que en la mitología griega, miren. Tenían un poder sobrenatural
y tenían una condición de dioses inmortales. Yo puse un ejemplo de dioses, por ejemplo. Estamos, ojo, que hablando de literatura precolombina, ¿no es cierto? Les repito, incas, mayas, aztecas, entre otros, ¿ya? Propios de aquí también en el Ecuador habían las propias comunidades. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos los dioses que ellos tenían o tienen, ¿no? Por ejemplo, aquí el sol, la luna. ¿Qué otro dios tenemos o tenían esas comunidades, esas culturas? ¿Han escuchado de algún otro dios? La diosa del amor. Ya, pero ¿qué, por ejemplo? Verán que ahora ya es literatura precolombina. Por lo general eran elementos naturales. Por ejemplo, el sol. Sí hemos escuchado, ¿no es cierto? Que el sol, el Inti, ¿no es cierto? El padre sol. La luna también. ¿Ya? No tanto. Eran seres naturales. ¿Ya? Eran seres naturales. ¿Ya? Elementos de la naturaleza. ¿No han escuchado? No sé si han escuchado en la Amazonía, han escuchado de pronto a Amaru. No sé. Y Amaru se refiere a la serpiente, porque, por ejemplo, en las comunidades Shuar, en las comunidades Shuar, su dios es Amaru, ya que es la serpiente, ¿no? Y tienen sus propias creencias y tienen sus mitos sobre eso, ¿ya? Eso respecto a dioses, miren, aquí ya vamos a entrar aquí. Animales, ¿quién nos ayuda a leer esta partecita de animales? A ver, vamos a hacer que voluntariamente participe. Ah, ya va a ser participar ya. Yesenia. Los animales. Existen también otros personajes que son de vital importancia en el mundo indígena y que aparecen en sus relatos. Los animales, muchos de los cuales tienen la condición de sagrados, y los astros. En algunas culturas, los astros representan a los padres. Estos adquieren la forma del sol y la luna para vigilar el comportamiento de los humanos en la tierra. Ya. Y los mortales, ¿quién nos ayuda a leer esa partecita? Amparo. Listo, listo. Los mortales son los indígenas de la comunidad y de las generaciones posteriores. Muchos de los que relatan las historias de las culturas indígenas son descendientes directos de los primeros padres. Ya, muchas gracias. Entonces, miren, ahí tenemos, ¿no es cierto? Los personajes, tenemos dioses, que son, por ejemplo, como les comentaba, elementos de la naturaleza, por ejemplo, el sol, por ejemplo, la luna. Tenemos también animales, como en el caso de la serpiente que les comentaba de Amaru, incluso el jaguar, no sé si han escuchado, pero en la Amazonía se maneja bastante eso, ¿no es cierto? El jaguar como un dios, ¿ya? Y también tenemos los mortales, que son las personas propiamente indígenas que van transmitiendo de generación en generación. Ojo, los mitos eran más orales antiguamente, ¿no? Es decir, solamente se decían y se transmitían de generación en generación. Al morir varias culturas en el Ecuador, especialmente, fueron muriendo los mitos también. Como ya la gente moría, ¿no es cierto? Y se dio mucho esto de la migración, también desaparecieron muchos mitos, ¿no? De hecho, ahora existe un proyecto para recuperar los mitos y hacerlos escritos, porque cuando están escritos, pues van a permanecer por mucho más tiempo ahí, ¿ya? Ahora sí vamos a entrar a esto de la literatura precolombina. Ya, verán, aquí sí vamos a leer. Tengo un librito y es específicamente sobre Ecuador, ¿ya? Vamos a hablar sobre un poquito sobre las culturas del Ecuador y la mitología. Pero antes de eso, no sé si alguien de pronto ha escuchado, bueno, este todavía no. Hasta aquí quedémonos, hasta ahorita. ¿Alguien ha escuchado algún mito que tenga que ver aquí sobre el Ecuador, sobre la cultura del Ecuador? Yo les voy a dar un ejemplo, ¿ya? Todo es resumido, ¿no? Por eso ya vamos a hacer el ejercicio de lectura, ¿no? De ahí lo que yo les voy a decir es resumir. Por ejemplo, les voy a decir algunos de los que yo he escuchado y, bueno, me he leído. Por ejemplo, no sé si han escuchado sobre... Son cortitos, ¿no? Estos son cortitos, son extractos nada más. Ya después vamos a leer. Por ejemplo, no sé si han escuchado ustedes que en el mundo indígena los volcanes tienen figuras, ¿no? Hay algunos volcanes que son conocidos como machos y otros volcanes que son conocidos como hembras, ¿cierto? ¿Alguien ha escuchado eso? Por ejemplo, alguien, no sé si me puede dar un ejemplo de un volcán hombre o macho. Yo, profe, el volcán Cotopaxi y la Mama Tungurahua. Sí.
La Mamatumbo. Sí, correcto, sí, bien. ¿Sí? Otro. Hay por el norte, hay otros. ¿Quién me puede dar otro ejemplo ahí? Dice, El guagua pero pichincha. el guagua Pichincha se No. dice que también es hijo de un volcán, pero no me acuerdo, o sea, es hijo de dos volcanes, pero no me acuerdo de quién hacía la relación. Bien, bien, sí, igual tampoco tengo claro eso, pero sí, eso dice el mito, ¿no es cierto? Que el guagua tiene ese nombre de guagua porque es hijo de uno de los volcanes. Eso, igual no estoy claro ahí, pero sí, Yesenia. No, Dicen, en diga. Imbabura, el volcán Imbabura es el varón y el Cotacachi es la mujer, y se Bien, dividen de forma de un corazón. eso, bien, ahí va, justo eso ahí. Ya, al Imbabura y al Cotacachi, ¿no es cierto? Nos ubicamos ahí en el norte del país. Tenemos el Taita Imbabura, por eso se le conoce como Taita Imbabura y la mamá Cotacachi, ¿no es cierto? Ahora, no sé si han escuchado, pero la mitología, bueno, hay diferentes versiones también, ¿no? Pero, por ejemplo, la mitología dice que el Imbabura peleaba con otra montaña que se llama Fuya Fuya, que también es hombre, ¿no? Bueno, o bueno, que se le caracteriza así como hombre, ¿no? Entonces dice que peleaba por el amor de la mamá Cotacachi. Entonces dice que perdió el Imbabura, ¿no? Perdió el Imbabura y entonces el Imbabura lloró y lloró tanto que se formó el lago San Pablo, ¿ya? Eso cuenta el mito, ¿no? Este mito. Entonces, como les digo, estos mitos, ¿qué tratan? Tratan de explicar fenómenos naturales. En este caso, este mito está tratando de explicar por qué la formación del lago San Pablo, ¿ya? Entonces, repito, ¿no? Dice que el Fuya Fuya, que era hombre, se pelea con el Imbabura y como pierde, el Imbabura llora, 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 que las lágrimas están en el lago San Pablo, porque el San Pablo está al pie, ¿no? Del Imbabura, ¿no? Eso cuenta. Entonces, miren, ese es uno de las leyendas. Ya sé, hay un montón así de montañas o así de seres, incluso, no sé si han escuchado. Dígame, Yesenia. Dicen, porque del lago San Pablo, en cambio, yo conozco otra Cuéntenos. historia. Verá, decía que donde es ahora el lago San Pablo, era antes una hacienda de adinerados. Ya, entonces dice que iba un mendigo, iba a pedir limosna y que iba cada vez y cuando, iba cada vez y cuando y siempre le negaban, pero lo que no sabían los hacendados es que el mendigo era un dios. Entonces, que como siempre le negaron, este Dios hizo que el volcán hiciera que lloviera, botara bastante agua para que se hiciera el lago y los castigó de esa forma, que lo que era Hacienda se hiciera el lago San Pablo, que ahora es. Exacto, esa es otra, sí. Sí, como les digo, no hay solo una versión, o sea, no es que la que usted contó está bien y la otra que les conté, no, o sea, pueden haber varios mitos de un solo lugar, varios mitos, ¿ya? Y son eso, pues, mitos que como recuerden tienen la función de explicar un fenómeno natural, ¿ya? Eso hacen, ¿ya? ¿Alguien más ha escuchado otro mito de pronto, como los que nos contó? O sea, todos estos ya son nuestros, ya, o sea, de la cultura, ¿no? No sé si alguien más ha escuchado. Esto O igual de sea, pronto, dice, dígame. una pregunta, si usted dice que es un mito, que algo que quiere explicar, porque también es un mito sobre el oro, lo de Atahualpa que está enterrado, pero es un oro que nunca se ha encontrado. ¿Eso también es un mito o es una leyenda? Porque es un mito que dice que está en Quito, pero hasta ahora no se sabe dónde está. Buena O sea, pregunta está es. tan bien guardado. Ajá. Ya vamos a entrar justo a esa parte de lo que es un mito y una leyenda. Ya le dejo su pregunta para después que se va a responder, ¿ya? Verá, ahorita vamos a terminar esta sesión y nos vemos en la última, ¿ya? Conectémonos enseguida igual para ver si terminamos antes, en todo caso, ¿ya? Cierro esto y nos conectamos enseguida, por favor. Dicen, gracias. Ya dicen gracias.